Aquí están, ya, ahora sí las veo. ¿Código violín? ¿Cómo es eso? Tiene un código violín. Bueno, muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. ¿Qué recordamos en nociología? Es la teoría del conocimiento, se reflexiona acerca del conocimiento. El interés está puesto en problemáticas o problemas como si es posible conocer, ¿no? Lo que van a responder filósofos como Descartes, los escépticos, tanto los griegos, ¿no? Tirón de Elis, em, Protágoras también con su relativismo, ¿no? El escepticismo relativista, y Hume, ¿no? En la modernidad. Y finalmente tenemos a Kant que nos dice que sí podemos conocer, pero hay que tener cuidado porque solo conocemos los fenómenos. Es decir, que no podemos conocer la realidad en sí misma, ¿no? Entonces, ahí vemos esa diferenciación importante entre el fenómeno y la cosa en sí, ¿no? Lo que Kant le llama nomen. Entonces, eso no se puede conocer para Kant y vamos a entender por qué, ¿no? Otro problema que existe en nociología es sobre el origen del conocimiento, ¿no? Si de cierta forma decimos que sí es posible conocer, entonces, ¿qué es lo que nos permite conocer? ¿Cuál es la facultad que nos permite conocer? ¿Es la razón? ¿Son los sentidos? ¿O son ambos, como va a llegar a decir Kant en su momento, ¿no? Ambos de forma inseparable, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Entonces, ahí está el problema sobre el origen del conocimiento. Son los dos principales problemas en nociología, ¿no? El problema sobre la posibilidad del conocimiento, se puede conocer o no, y si se puede conocer, ¿qué es lo que se puede conocer? ¿No? Algunos asumen que se puede conocer la realidad tal como es, otros que no se puede conocer la realidad, ¿no? Pero algo producimos a partir de ella, ¿no? Como los fenómenos que menciona Kant. Y luego el problema del origen del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento. Tenemos tres respuestas ahí. Racionalismo proviene de la razón, empirismo proviene de la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con las sensaciones, y el criticismo me dice ambos, tanto razón como experiencia. Bien, hay otros problemas asociados a la nociología. Sí, por ejemplo, el problema de la verdad, ¿no? Porque hablar de conocimiento implícitamente es hablar de cómo nosotros los seres humanos buscamos la verdad. Entonces, ¿cómo buscamos la verdad? Por medio del conocimiento, ¿no? Buscamos tener conocimientos objetivos, seguros, universales. Entonces aparece el problema de la verdad. ¿Cómo saber que alguien está en un enunciado, en una proposición diciendo la verdad? Y aparecen distintos criterios. El más famoso es el de Aristóteles, el criterio de la correspondencia, ¿no? Recordamos que Aristóteles es realista. Aristóteles piensa que sí podemos conocer la realidad tal como es, ¿no? Es parte de los griegos que de hecho no cuestionan la posibilidad de conocer, sino que parten de que sí podemos conocer. Al inicio de la metafísica, escribe Aristóteles, todo ser humano desea por naturaleza conocer, ¿no? Entonces, ya Aristóteles eh, con esa posición está asumiendo que sí se puede conocer, ¿no? Que sí se puede conocer y que de hecho es una actitud natural del ser humano querer conocer. Muy bien, entonces con esto vamos a ir resolviendo las preguntas y en función que vamos resolviendo las preguntas, vamos de pronto haciendo algunos comentarios para recordar específicamente los aportes de cada uno de los filósofos mencionados en Gnoseología, ¿no? De hecho, los que he mencionado son los que suelen abordarse en examen de admisión. ¿Ya? Aristóteles, hola, gordito sensual, así me gusta. ¿Ya? Aristóteles, Kant, Descartes, Locke, Hume, ¿no? Y por ahí los escépticos, que son poco mencionados, pero los mencionamos, los escépticos griegos, como Protágoras o Pirro. Muy bien, ya está. Vamos entonces a la primera pregunta. Dice, un investigador sostiene que el conocimiento comienza en la experiencia sensible, pero que el intelecto abstrae formas universales presentes en las cosas individuales. Otro afirma que la certeza proviene exclusivamente de principios racionales evidentes. La diferencia central entre ambas posiciones radica en que, tengo dos posiciones. Me preguntan por la diferencia. Vamos a entender estas posiciones, ¿ya? Él dice que el conocimiento inicia con la experiencia sensible, los sentidos, la sensación, pero que el intelecto abstrae formas universales presentes en las cosas individuales. Ajá. Otro afirma que la certeza proviene exclusivamente de principios racionales evidentes.
Entonces mientras uno me dice que es el intelecto el que me permite dar la categoría de universalidad, tengo la capacidad intelectual de darle categoría de universalidad a las cosas, ¿no? A las cosas particulares, ¿no? Recuerda, la experiencia siempre es particular. Eso lo dicen los empiristas como Locke, como Hume, pero eso también lo rescata Kant. Y de hecho no se puede negar, eso lo acepta también Descartes, ¿no? La experiencia siempre es particular, ¿no? Yo tengo experiencia con cosas particulares, cada experiencia es particular, no se puede tener una experiencia universal, pero eso no se descarta, pero el primero me está diciendo, este investigador me está diciendo, comienza en la experiencia, pero no se limita a ella, porque luego el intelecto a esa experiencia particular o de esa experiencia particular abstrae formas universales. De ahí que el conocimiento sí puede ser universal. Pero el otro dice, ¿no? Dice, afirma que la certeza, o sea, el conocimiento certero, objetivo, universal, proviene exclusivamente, ahí está, exclusivamente de principios racionales evidentes. Acá está la diferencia. Mientras uno dice que es intelecto, pero también experiencia, el otro dice exclusivamente de principios racionales evidentes. ¿Qué marcas? Barquito, me dicen por ahí. Empirismo y racionalismo. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿qué dice? El primero sitúa el origen del conocimiento en la experiencia y el segundo en la razón. Sí, ahí está, esa es la clave, ¿no? Ahora, el primero es empirista o el primero que es, ¿no? El primero que dice que el conocimiento inicia con la experiencia, pero que el intelecto abstrae formas universales presentes en las cosas individuales. A mí eso más que empirismo me parece ya criticismo, ¿no? Porque está haciendo justamente esa síntesis, ¿no? Hay ambos, tanto experiencia sensible como razón actuando. Y de hecho esto, ¿no? El decir que el intelecto abstrae formas universales presentes en las cosas individuales. Uy, muy bien, gracias. Entonces, ya tenemos una primera pregunta, ¿no? Hecha. Para Descartes, la certeza se obtiene exclusivamente de principios racionales que son evidentes y que hay que descubrir, ¿no? Entonces ahí recordamos, hay que descubrir por medio de la duda metódica, ¿no? Y a ese proceso de duda metódica le podemos llamar un proceso deductivo, porque va desde lo general, desde lo abstracto, hasta ir analizando en cosas particulares o en casos particulares, ¿no? Es un proceso, es un procedimiento que parte de este principio, justamente, el principio de la evidencia. El principio de la evidencia mencionado por Descartes consistía en aceptar solamente, ¿no? Aceptar solamente las ideas que aparecen con toda claridad, aceptar solo las ideas que son totalmente claras, que aparecen ante la mente totalmente claras, ¿no? Y rechazar las dudosas, como si fueran falsas. Y rechazar las dudosas. Ajá. Es el criterio de la evidencia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Me dice la 2. Un pensador duda de todo para hallar una verdad indudable. Otro sostiene que para cada afirmación existe un argumento igualmente válido que la contradice. Ajá, mira. Uno dice, dudo de todo para hallar para hallar una verdad indudable. Esta posición está muy clara. ¿A quién le pertenece esa posición? Antes de decir la clave, ¿a quién le pertenece esta posición? A Descartes, ¿sí? Por ahí me preguntan, ¿qué es fijismo? Bueno, fijismo es tener la perspectiva, la percepción de que las cosas no cambian, de que todo permanece constante, ¿no? Fijo, como su nombre lo dice, ¿no? Muy bien. Sí, al principio tengo la perspectiva de Descartes, ¿no? Me dice, uso la duda metódica, que es el dudar de todo, y de hecho exageradamente, por eso se le llama también duda hiperbólica, duda sistemática, porque es ordenada, con el objetivo de hallar una verdad indudable, ¿ya? Entonces, esto es lo que resalta en Descartes. Si bien es cierto, él tiene una actitud de dudar constantemente, ¿no? De dudar y luego volver a dudar y volver a replantear una nueva duda, lo hace con un objetivo, hallar en algún momento una verdad indudable, aunque sea una sola, dice él. Me basta con una sola para sobre ella construir todo el edificio del conocimiento.
Pero otro sostiene que para cada afirmación existe un argumento igualmente válido que la contradice. O sea, cada vez que tú halles algo que te parece verdadero, aparecerá luego un argumento igualmente válido, igualmente convincente, que invalide el anterior. Y eso tiene un nombre, ¿no? Eso de que puede haber un argumento muy bien planteado y otro que defienda lo contrario también igualmente planteado, ¿no? Que es el método de las antilogías que usa Parménides, perdón, que hablo, Parménides es Protágoras, ¿no? Protágoras el relativista, ¿no? Entonces sí, pues eso es el escepticismo, ¿no? Escepticismo relativista incluso diría, ¿no? Entonces acá tengo el racionalismo de Descartes, ¿no? El racionalismo de Descartes. Es más, voy a poner la duda metódica, la duda metódica de Descartes. ¿Qué tienen en común Descartes con los escépticos? Que ambos dudan, ambos tienen la actitud de dudar. Descartes, ¿no? Pero Descartes duda con este objetivo, hay una verdad indudable. En cambio, los escépticos ya parten de que no hay verdades, dicen que hay que renunciar a ellas, o en todo caso, el escéptico relativista dice esto, ¿no? Que puedes tener una afirmación muy bien argumentada, pero luego aparecerá su contraria, también igualmente bien argumentada, ¿ya? Entonces acá, para cada afirmación existe un argumento igualmente válido que la contradice. Esto de acá, esto de acá es escepticismo, ¿no? Yo diría escepticismo relativista. Escepticismo relativista. Aquí recordamos el método de las antilogias. Método de las antilogias, ¿no? ¿De quién? De Protágoras. Muy bien, entonces, ¿qué marcarían? Ahora sí. Ajá, por acá hay una pregunta. Ah, bueno, hay varias preguntas. A ver, vamos por la que está más relacionada al tema. ¿Por qué Descartes menciona la glándula pineal? Nos ponemos un poco en contexto. Descartes vive en una época en la cual para entender al hombre se habla del alma, o sea, hay una predominancia del espiritualismo, ¿no? Pero Descartes empieza a poner atención en el cuerpo también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo evidente, ¿no? Al parecer, lo que le pasa al cuerpo afecta al alma, ¿no? Bajo la concepción que se tiene de alma en ese momento, y lo que le pasa al alma afecta al cuerpo, ¿no? No es novedad que cuando, por ejemplo, una persona se enferma, o sea, está afectado su cuerpo, bajan sus ánimos, ¿no? Está triste, ¿no? Y esas son cuestiones asociadas al alma, ¿no? Y lo contrario, que una persona está triste por algún motivo, no sé, pérdida de un ser querido, etcétera, ¿no? Puede llegar a enfermarse, bajan sus defensas y se enferman. Entonces, frente a esa duda, que no es únicamente de Descartes, sino es una duda que aparece en la época, ¿no? La pregunta que se establece, la pregunta lógica es cómo se relacionan el alma y el cuerpo, ¿no? Porque al parecer sí existe una relación. Y Descartes, en su afán de querer encontrar una respuesta concreta, específica, explora el cerebro humano, algo que para su época estaba prohibido. O sea, no se tenía conocimientos claros del cuerpo humano en general, ¿no? Porque solamente suposiciones, porque no estaba permitido estudiar el cuerpo humano, no se podía abrir un cuerpo, ¿no? Eso era profano, ¿no? Al menos para el sector católico, ¿no? De repente, en otros lados del mundo, en otras partes del mundo, donde no existía esa prohibición, sí había el estudio, ¿no? Pero bueno, Descartes, a pesar de que era católico, eh, lograba extraer cuerpos, ¿no? Cuerpos del cementerio, ¿no? O de la morgue, ¿no? Los CNN, ¿no? Se suele decir, ¿no? Entonces, en esa curiosidad, ¿no? Extraía cuerpos y los examinaba, ¿no? Y examinando el cerebro se dio cuenta de la existencia de la glándula pineal, que es una glándula que está, eh, al parecer de Descartes, ¿no? Bajo su perspectiva, al medio del cerebro. ¿Y por qué piensa que está al medio? Porque el cerebro ciertamente se parte en dos. Sabes que tenemos dos hemisferios, ¿no? Y en la subcorteza también las estructuras pueden partirse en dos, como una mandarina cuando lo desglosa sus gajitos, ¿no?
En cambio, esta estructura, esta glándula que estaba justo casi al medio en el cerebro, adentro, no se parte en dos, ¿no? Entonces Descartes llega a suponer que esa es la residencia del alma, ¿no? Allí está el alma porque, porque no se divide en dos, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se relacionan el cuerpo y el alma. Y claro, si bien es cierto, puede que no sea así realmente, pero es un aporte importante de Descartes para la psicología científica más adelante, ¿no? Porque cuando empieza la psicología como ciencia, ¿no? Y aparecen los psicofísicos, de hecho, antes, ¿no? Como predecesores directos de la psicología científica, ¿no? Es que ellos ya empiezan a ponerle atención al cuerpo. Dicen, para entender al ser humano no solamente hay que hablar de alma o de mente, si se quiere. De hecho, con Descartes aparece el término mente también, ¿no? La mente es el producto de esa comunicación entre cuerpo y alma. Entonces, por eso la psicología moderna no estudia el alma, estudia la mente. Es esa relación existente en el hombre entre cuerpo y alma, ¿no? Entendiendo que el hombre es una unidad de ellos. Entonces, se estudia el cuerpo, ¿no? Y se pretende comprender la mente también a través de ello, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Porque él menciona la glándula pineal, os interesa en ello, ¿no? Entonces, por acá me decían la clave de avioncito. Bueno, una persona nomás. Hay otras preguntas. Em, ¿Qué autores serían fijistas? Por ejemplo, San Agustín, ¿no? Pero el fijismo se ve más en antropología filosófica, ¿no? Hablar de una esencia fija, por ejemplo, ¿no? Entonces, Agustín, por ejemplo, piensa que existe una esencia fija en el ser humano, ¿no? Y en ese sentido, probablemente también Platón, Aristóteles, ¿no? Piensan que hay una esencia fija en el ser humano, y que es el alma, justamente, ¿no? Venimos al mundo con alma y es una esencia que nos define. De hecho, Platón y Aristóteles pensaban que veníamos con ciertos niveles de alma definidos, ¿no? Para Platón en especial, ¿no? Él habla de tres niveles de alma: el alma intelectivo, racional, el alma este, irascible y el alma concupiscible, ¿no? Y esa alma con la que naces determina tu lugar en la sociedad. Si naciste con alma intelectivo, racional, entonces estás destinado al gobierno, ¿no? Ahí está la propuesta del rey filósofo. Si naces con alma eh, irascible, estás destinado a ser guerrero. Y si naces con alma concupiscible, pues estás destinado al trabajo, ¿no? Perteneces a la clase trabajadora como la mayoría de nosotros. Muy bien, entonces ellos son fijistas, por ejemplo, ¿no? En una perspectiva de que las cosas no cambian, el ser humano no cambia, hay una esencia no cambiante. Ahora, en el mundo, por ejemplo, de pensar que la realidad ontológicamente no cambia, ahí tendríamos de pronto Parménides, ¿no? Porque Parménides dice eso, que el ser es uno, inmutable, inmóvil y perfecto, que se mantiene siempre igual. Por ahí. Muy bien, entonces, ¿qué marcaríamos acá? Solo una persona me ha dicho A de avión, y el resto no apareció ya. Dos personas son Yasmín y María, ¿no? Dicen A de avión, muy bien, ¿están de acuerdo? A de avión, a ver, vamos a ver. El primero usa la duda como método y el segundo como conclusión definitiva. Tienes razón, ¿no? Entonces, la duda de Descartes es una duda provisional, ¿no? Mientras que la duda en los escépticos es una actitud definitiva, ¿no? Es una actitud que permanece, ¿no? El escéptico se caracteriza por dudar siempre. Por eso muchas veces al escéptico le llaman el antifilosófico, o al escepticismo le llaman la antifilosofía, porque la filosofía, de hecho, se define como la búsqueda de la verdad. ¿Te acuerdas? Filosofía, amor a la sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría es el que busca, la sabiduría es el que busca la verdad, el que busca conocer. Y el que se dio por vencido, que es el escéptico, el que piensa que nada se puede llegar a conocer, entonces termina en una actitud antifilosófica, ¿no? Muy bien. Tres, si se afirma que la mente humana no posee principios innatos y que todo contenido procede de la experiencia, se contradice la tesis cartesiana, según la cual, ajá, la mente humana no posee principios innatos, sino que todo se aprende por la experiencia. Esto lo dice el empirismo, ¿sí? Si no poseemos principios innatos, si no hay ideas innatas, entonces ahí decía Locke, ¿no? Somos una tabula rasa. Bueno, se contradice qué tesis cartesiana. Tío Pollo dice avión. Ay, ¿qué pasó? No quiero el asistente guía. Avión.
Hay una chinita ahí, no sé, no entiendo. Me ponen stickers. ¿Qué dice el resto? Vamos, anímeme, anímeme. ¿Dónde está la ropa ahí pensando? Casa, ajá, ya hay una discrepancia. Casa también dice. Ajá, vamos a ver ya. Entonces, contradice la tesis de Descartes, cartesiana es de Descartes, según la cual la experiencia constituye el fundamento exclusivo del saber. ¿Eso es una tesis de Descartes? No, pues entonces vamos a la C de casa. Existen ideas evidentes cuya verdad no depende de la experiencia sensible. Claro, esas ideas evidentes son las ideas innatas, que se descubren por medio del raciocinio. ¿Se está contradiciendo esto? Pues al decir que no hay ideas innatas, que somos una tabula rasa. Muy bien, perfecto. Vamos a la 4. Un filósofo sostiene que el conocimiento comienza en la experiencia, pero requiere estructuras, perdón, a priori para organizarla. Ajá, estructuras a priori. Ese término me suena y seguro que a ti también te suena. ¿Quién habla de estructuras a priori? Y por eso también a su propuesta se le suele llamar a priorismo. A ver, por acá dicen dado, la experiencia aporta contenido y el entendimiento aporta forma. Excelente. ¿De quién está propuesta? De Kant. Acá sí me quiero detener, ¿no? Para hablar bien de este aporte de Kant, ¿no? Kant, ¿qué me dice? Y por esto, por qué llamamos a su filosofía criticismo? Le llamamos criticismo porque critica las posturas anteriores y escribe un libro famoso titulado La crítica de la razón pura. Pues criticismo porque critica primero el racionalismo puro, pero también critica el empirismo, ¿no? Y el empirismo puro. Empirismo puro. No se puede conocer o solo con la razón o solo con la experiencia. Se conoce con ambos, ¿no? Se conoce con ambos. Entonces, claro, porque la experiencia aporta contenido, el entendimiento aporta forma, y con forma no es a creer que contorno, sino que orden universal, ¿no? Entonces, lo podemos decir a la inversa, como lo menciona Kant. La experiencia sin razón, no, perdón, al revés, ¿no? La razón sin experiencia está vacía. Claro, ¿no? Imagínate que fuéramos seres como lo somos, racionales, usamos nuestra razón pura como lo pide Descartes, pero no tenemos experiencia. Implica que nunca hemos tenido contacto con el mundo, contacto sensible con el mundo. Entonces, claro, ¿sobre qué pensarías? No, ya puedo pensar, soy un ser racional, pero ¿sobre qué pensarías si nunca has tenido contacto directo con el mundo? Entonces, ahí hay un problema. No podemos ser empirismo puro, perdón, no podemos ser racionalismo puro, porque por más racionales que seamos, claro, la racionalidad es la capacidad de pensar, de dudar, de argumentar, pero ¿sobre qué pienso? ¿Sobre qué argumento? ¿Sobre qué analizo si no hay contenidos en mi mente? La razón sin experiencia está vacía, dice Kant. Y la experiencia sin razón, bueno, si tuviéramos experiencia, órganos de los sentidos, pero no razón, seríamos como los animales, pues. La experiencia sin razón no tiene sentido. No se arma el conocimiento. ¿Acaso los animales conocen? Los animales no tienen conocimiento, no comprenden la realidad. ¿Por qué? Porque lo que te permite darle un sentido, una comprensión, un significado de la realidad es justamente la razón. Entonces ellos captan por medio de los sentidos, pero no dan orden, no dan significado, ¿no? Nosotros captamos y a la vez, al momento que captamos, actúa nuestra razón dando un orden, dando un significado, organizando esa experiencia, ¿no? Por eso dice aporta forma universal además, ¿no? Porque cuando vemos nociología, vemos que el conocimiento tiene 4 características, ¿no? El conocimiento es objetivo, el conocimiento es universal, es necesario y es verificable. Si no cumple con esas características, entonces no es conocimiento, puede ser opinión, ¿no? Yo puedo opinar que las mejores hamburguesas de todo Lima
las venden acá en la esquina de mi casa. Pero esa es una opinión. ¿Por qué es opinión y no conocimiento? Porque no es universal, porque no es objetivo, sino más bien se trata de lo que yo pienso, siento, de mis gustos, de mi subjetividad. Entonces, el conocimiento tiene que tener esas características, ¿no? Y lo que justamente Kant se da cuenta de esto, ¿no? Lo que aporta universalidad a la experiencia, que siempre es particular. ¿Te acuerdas lo que veíamos en la primera pregunta? ¿No? La experiencia siempre es particular. Entonces, ¿cómo podría yo tener conocimientos universales en mi cabeza si la experiencia siempre es particular? Ah, lo que pasa es que nosotros nacemos no con ideas, ¿ya? Ahí está la crítica de Descartes también, ¿no? Porque Descartes dice que nacemos con ideas. Kant dice, no, no nacemos con ideas, nacemos con categorías a priori. A priori, recuerda qué significa, y lo voy a poner acá, a priori significa antes de la experiencia, o sea, es sinónimo de innato, a priori, ¿no? Descartes habla de ideas innatas. Para Kant no es que haya ideas innatas, pero hay categorías innatas. A priori significa literalmente antes de la experiencia, de la experiencia. Ajá. Eh, lo voy a poner acá, perdón, ya acá, esto lo publico, y por acá, a priori significa antes de la experiencia. ¿Ya? A priori significa antes de la experiencia. O sea, con la razón, nacemos con esas categorías. Antes, todo bebito, ¿no? Todo bebito, sin tener ningún tipo de experiencia, ya tiene categorías, ¿no? Esas estructuras en su cabeza. Y esas estructuras de la razón, porque esas son las estructuras, las categorías a priori le pertenecen a la razón, son las que nos permiten organizar el conocimiento, darle universalidad al conocimiento. Cuando nosotros, algo tan simple como formar conceptos, los conceptos o definiciones son universales. Yo digo, las manzanas son rojas, las manzanas son frutas rojas, jugosas y dulces. ¿He probado todas las manzanas del mundo? No. Entonces, ¿cómo es posible que yo hable en universal? El empirista dice proceso de inducción, pero eh, Kant dice eso no es válido. En vez de generalizar a partir de objetos particulares, nosotros no es que generalicemos, es que mi cerebro, mi mente, mi razón le da esa categoría de universalidad a las cosas. Nosotros somos así, es nuestra naturaleza. Así como también está la categoría de causalidad, el ver dos sucesos enlazados por una causa-efecto. Ujú. Ya, entonces, claro, de generalización hablaría el empirismo, por ejemplo, ¿no? A partir de casos particulares que se repiten, generalizamos, una operación mental. Ya, Kant no está de acuerdo con eso. Kant dice, yo comprendo las cosas en sentido universal porque en mi mente tengo categorías a priori. Y entre esas categorías a priori está justamente el entender que en el mundo existen regularidades. Esa es una forma propia del cerebro humano, si quieres, de la mente humana. El animalito no tiene eso. ¿No? Bueno, el animalito, diríamos, quizá amparándonos un poco en Hume, actúa por costumbre. Hume habla de la costumbre, ¿no? Cuando nos hemos acostumbrado a ver hechos, ¿no? Constantemente, entonces uno se acostumbra, ¿no? Genera asociaciones. Eso en psicología se ve, ¿no? Se llama condicionamiento clásico. ¿Ya? Los animalitos operan por condicionamiento clásico. Si bien es cierto, a veces eso también afecta al ser humano, no siempre es así, pues el ser humano va mucho más allá en la constitución del conocimiento. Muy bien, vamos a la pregunta 5. Aceptar que solo conocemos las cosas tal como aparecen bajo nuestras condiciones cognitivas implica sostener que, muy bien, acá tengo un enunciado que parece breve, pero en cada palabra hay términos importantes. Solo conocemos las cosas tal como nos aparecen, o sea, solo conocemos las apariencias. A ver, mientras yo pongo acá un comentario, tú me vas diciendo cuál crees que es la clave. Solo conocemos apariencias. Ajá, o sea que el conocimiento es una apariencia en mi mente. No conozco las cosas tal como son, sino una apariencia que se forma en mi mente.
Apariencia es igual a, ahorita lo completo. Quiero que me digas tu clave. ¿Ya? Vayan, láncense a una clave. Ajá. Bajo nuestras condiciones cognitivas, habla de que tenemos condiciones cognitivas. Condiciones es igual a ideas, no, no está diciendo que tengamos ideas, sino que tenemos condiciones, lo que decíamos hace un rato, categorías, categorías de la razón, del entendimiento. Vamos a poner acá, categorías del entendimiento. Ajá, eso es, eso es. ¿Y quién habla de las categorías del entendimiento? Kant, pues, ¿no? Entonces, claro, muy bien, ahora sí, ¿no? Ahí incluso ya lo completamos. ¿Qué son las apariencias? Las apariencias son igual a fenómenos. Entonces, ¿qué me está diciendo? No conocemos las cosas tal como son, no conocemos el nómeno, solo conocemos cómo se aparece ante nuestra mente, conocemos el fenómeno. O sea, el fenómeno es una apariencia. ¿No? Y es una apariencia que se ha formado debido a nuestras condiciones cognitivas. Yo siempre comparo las condiciones cognitivas o lo que hemos llamado categorías de la razón o del entendimiento con los filtros, ¿no? Con los filtros de cualquier filtro, ¿ya? Los que están de moda son los de Instagram, de pronto, ¿no? Entonces, claro, de la chica que sale en Instagram, no la conoces tal como es, la conoces, ¿no? Lo que conoces es una apariencia de ella. La apariencia, ¿no? Que se forma, ¿no? Bajo el filtro, pa. Entonces, claro, ese filtro actúa como un intermediario entre el que quiere conocer y el objeto en sí mismo, ¿no? Es que es el objeto en sí mismo, el filtro, y el que quiere conocer. Entonces, el filtro termina generando en tu mente una apariencia. Tú la percibes como aparece ante ti, no como realmente es. Ya, así, las condiciones cognitivas, las categorías a priori del entendimiento, son como si fueran, actúan como si fueran un filtro, de tal manera que nunca podremos conocer las cosas tal como son, porque siempre van a estar ahí, o sea, no puedes arrancarte la razón, no puedes renunciar a la razón, a las categorías a priori con las que has nacido. ¿Ah? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, sí, pues la clave sería casita. El conocimiento está condicionado por formas del sujeto, ¿no? Y nuevamente esas formas son las categorías, las capacidades racionales del sujeto. Uy, se me pasó. Ya está. A ver, vamos a la 6. La diferencia fundamental entre realismo aristotélico y criticismo kantiano consiste en qué. Ujú. Ya, creo que el mismo nombre lo dice, realismo aristotélico. O sea, para Aristóteles, ¿qué es lo que conocemos? A diferencia de Kant, que me acaba de decir que lo que conozco son los fenómenos. A ver, ¿qué clave marcan? Em, Hay una pregunta que se me hace acá. Kant diría que obtener el conocimiento total sería imposible. Para responder esta pregunta hay que recordar lo que decíamos hace un momento. Las características del conocimiento. Son 4 las características del conocimiento. El conocimiento debe ser universal, objetivo, necesario y verificable. Universal, válido para todos. Objetivo, no depende de elementos del sujeto, no depende del ánimo, ni del gusto, ni de la opinión del sujeto, ¿no? Sino que representa al objeto. Necesario significa no contradictorio, ¿no? Otra forma de decirlo es que es así y no puede ser de otra manera, ¿no? La cosa que se está conociendo es así y no puede ser de otra manera. Y verificable, como ya se entenderá, se puede verificar por medio de pruebas ya sean empíricas o racionales. Entonces, para decir que existe el conocimiento en mi mente, es porque hay ideas en mi mente que cumplen con esas 4 características. Por eso que para Descartes sí existe el conocimiento, sí se puede conocer, y de hecho para Descartes sí se conoce la realidad. Para Aristóteles también se conoce la realidad, ¿no? Y ellos ya explican sus mecanismos, ¿no? Descartes dice por medio de la razón que va descubriendo, ¿no? Descartes no dice al final, ¿no? No concluye que los sentidos no sirvan, ¿no? Sino que siempre hay que iniciar solamente con la razón como lo hace él. Hay que partir de la razón pura
y luego cuando la razón ya me haya permitido hallar esa idea clara, ¿no? Los principios claros, ya puedo ir con la experiencia, pero sin precipitarme, siempre una experiencia controlada por la razón. Ya, eso es para Descartes, pero sí se puede conocer, sí hay conocimientos, ¿no? Entonces, en la pregunta de la posibilidad del conocimiento, ahí tenemos la respuesta del dogmatismo, justamente es esa respuesta que me dice, sí se puede conocer, sin duda alguna. Y ahí tengo como principales representantes a Aristóteles y a Descartes. Pero luego está el que me dice que no se puede conocer, que son los escépticos, ¿no? ¿Y por qué el escéptico dice que no se puede conocer? No porque no tengamos ideas en la mente, sí, tenemos ideas en la mente, pero las ideas que tenemos en la mente no cumplen con esas cuatro características. ¿Cuáles son esas cuatro características? Universal, objetivo, necesario, verificable. Entonces, lo que está en mi mente no es universal, es particular, porque lo que está en mi mente es producto de la experiencia, y la experiencia siempre es particular. Entonces ya el escéptico te dice, imposible que tengas un conocimiento universal, ¿no? Entonces lo que tenemos son opiniones. Por eso personajes como Protágoras, ¿no? Como Pirrón, ¿no? E incluso Hume hablan de opiniones. Claro, Hume usa un término más específico que son las impresiones. Las impresiones son prácticamente lo que se plasma de la experiencia particular directa. Y de ahí ya cada uno tendrá su posición, ¿no? Por ejemplo, el escepticismo radical de Pirrón te dice, si lo único que tienes son opiniones y cada quien tiene su propia opinión, entonces no la digan, porque si la dicen van a discutir y en vano. Habla de omitir el juicio, ¿no? Y a todo esto, entonces, para Kant, porque la pregunta era, diría que obtener el conocimiento total sería imposible. No es imposible tener conocimiento para Kant. ¿Por qué? Porque el conocimiento es esa información que está en mi mente con esas cuatro características. Entonces, lo que está en mi mente para Kant son los fenómenos. ¿Los fenómenos son universales? Sí, porque recuerda que mis categorías a priori le dotaron de universalidad a la experiencia. ¿Son objetivas? Sí, porque aunque no estoy conociendo la realidad en sí misma, ¿no? Sé que el conocimiento, el fenómeno, proviene de alguna realidad. Y eso ya es lo que Kant llama la filosofía trascendental. Kant dice, a ver, mi razón me informa ciertamente que si bien es cierto no puedo conocer la realidad, debe existir una realidad. Porque si no existiera una realidad, entonces, ¿con qué estoy entrando en contacto por medio de la experiencia? Hay algo ahí con lo que estoy entrando en contacto, que aunque no lo puedo conocer tal como es, sé que hay algo ahí, ¿no? Entonces es objetivo porque responde a una objetividad, sí. Es necesario, ¿no? Porque no se contradice, ¿no? Justamente gracias a la razón que me da que sigue procesos lógicos y es verificable, ¿no? Tanto por medio de la experiencia como por la razón. Entonces, los conocimientos, lo que podemos conocer, el fenómeno para Kant, constituye conocimiento. Es conocimiento en todas sus dimensiones, ¿no? Por eso el término total creo que no es adecuado. Ahora, si tú me preguntas, para Kant diría que jamás podremos tener conocimiento de la realidad, eso es cierto. Nunca podremos conocer la realidad en sí mismo. Pero lo que conocemos, el fenómeno, sí se constituye como un conocimiento total, ¿no? Es decir, que cumple con las cuatro características, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, acá hay discrepancia porque dicen B, A, C, o sea, no tienen la menor idea. A ver, la diferencia fundamental entre el realismo aristotélico. Para Aristóteles conozco la realidad tal como es. Para Kant, ya lo dijimos, no conozco la realidad tal como es, conozco los fenómenos, apariencias. Entonces, voy a revisar la ABC, es lo que ustedes han mencionado. El origen de la universalidad se sitúa en el objeto o en el sujeto respectivamente. Ah, interesante. Ambos sostienen que el conocimiento es imposible en términos absolutos. Ya, acá no. Primero me pide la diferencia fundamental. Y acá tú más bien estás marcando una coincidencia. Ahora, ¿esa coincidencia existe? No, no existe esa coincidencia. Eh, para Aristóteles, no es imposible el conocimiento en términos absolutos, ¿no? Se puede conocer, se puede conocer. Ambos defienden la existencia de ideas innatas universales. Ninguno defiende la existencia de ideas innatas. Ese es Descartes, el único que dice, bueno, Platón podríamos decir, ¿no? Que piensa que hay ideas innatas que hay que recordar, porque recuerda que para Platón alguna vez nuestra alma estuvo en el mundo de las ideas y cuando aterriza en este mundo encarcelado dentro del cuerpo, debe esforzarse el ser humano por recordar. Entonces es como que sí, pues nacemos con ideas que olvidamos y que hay que recordar. Innatismo en cuanto a ideas podemos encontrar en Descartes y en Platón. En Aristóteles y Kant no.
¿no? En Kant existe un innatismo o un apriorismo, es mejor llamarle apriorismo, pero no en cuanto a ideas, sino en cuanto a categorías a priori. ¿Recuerdas? Categorías o principios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mejor clave? La A de avión. El origen de la universalidad, o sea, tanto para el realismo aristotélico como para el criticismo, el conocimiento cumple con la característica de ser universal. La pregunta es, ¿de dónde sale? Él, Aristóteles, es un racionalista, a fin de cuentas, ¿no? No cree en la existencia de ideas innatas como Descartes, pero es un racionalista, es decir, para él el conocimiento se da gracias a la razón, no excluye a la experiencia, eso es quizá lo que lo distingue de Descartes también, ¿no? De hecho, para Aristóteles el conocimiento inicia con la experiencia, pero luego es la razón la que le da o la que nos permite, mejor dicho, abstraer alguna categoría universal. O sea, para Aristóteles, recuerda que Aristóteles nos habla de esencias, ¿te acuerdas las 4 causas? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, ¿no? Las cosas, acá tengo un termo, una botella. Esta botella tiene una esencia de botella en su interior. Tiene una causa material, que es el plástico, pero también tiene una causa formal, que es la esencia de botella. Si yo destruyo esto, ¿no? Lo derrito, lo aplasto con mucha fuerza, no solamente destruyo la materia, sino que destruyo su esencia de botella, ¿no? Y deja de ser una botella, evidentemente, ¿no? Es como decir que acá adentro está la botellidad, ¿ya? La botellidad, la esencia de botella, lo que hace que esto sea una botella y no un vaso, ¿ya? Y si lo destruyo materialmente, también pierde su botellidad, ¿no? Aristóteles cree en las esencias, cree que las esencias están en las cosas. Entonces, yo con mi razón, lo que hago es captar, abstraer de esa cosa la esencia. La esencia está allí y yo la abstraigo, yo la capto. Entonces la universalidad está en el objeto mismo, ¿no? Porque la esencia que es universal está contenida en el objeto y yo la abstraigo. En cambio, para Kant, ¿no? Lo que le da universalidad al conocimiento son las categorías a priori del sujeto. Entonces, lo que da universalidad está en el sujeto. Esa es la diferencia entre Aristóteles y Kant. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y ahí está la clave. ¿Ya? El origen de la universalidad del conocimiento, recuerda que el conocimiento entre sus 4 características está la universalidad. ¿No? Requisito para ser considerado conocimiento, ser universal. Entonces, para Aristóteles, la universalidad está en el objeto mismo, en su esencia, ¿no? Y para Kant está en el sujeto, en sus capacidades, categorías a priori. Bien, vamos a la 7. Si se afirma que la experiencia es necesaria, pero insuficiente para explicar el conocimiento, ¿qué se rechaza? No me está diciendo qué posición tengo, sino que se está rechazando. La experiencia es necesaria, pero insuficiente. Se rechaza entonces la postura que me dice que la experiencia es suficiente, ¿sí? ¿Qué marcarías ahí? Tengo una clave que me dice barquito. O dadito. Ya, yo diría que aquí hay un rechazo al empirismo radical, digo, o al empirismo, ¿no? O sea, a Locke o a Hume, mucho más a Hume probablemente, ¿no? Pero la clave que me dice eso, porque claro, no se está rechazando el racionalismo clásico. Que de hecho el racionalismo clásico podríamos decir que es el de Aristóteles. Y más bien Aristóteles estaría de acuerdo con esto, ¿no? La experiencia es necesaria pero insuficiente para explicar el conocimiento. Entonces no se rechaza el racionalismo clásico, más bien se refrenda el racionalismo clásico. Estamos entre la B y la D. A ver, el empirismo radical y el racionalismo dogmático o la posibilidad de conocimiento científico universal. No, esto ya nos estamos yendo a otro ámbito, ¿no? Además, si rechazo, a ver, perdón, si digo que la experiencia es necesaria pero insuficiente, significa que estoy diciendo que la experiencia es necesaria pero además necesito la razón, ¿no? Y posturas como la de Aristóteles o la de Kant,
¿no? Que dicen experiencia y razón, ¿no? Son las que más bien creen en la posibilidad o fundamentan la posibilidad del conocimiento científico universal. Entonces, claro, la mejor clave sería la B de Barr. De manera directa se está rechazando el empirismo radical, pero también se rechaza el racionalismo dogmático. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la experiencia es necesaria. Entonces, se usa la razón, pero junto con la experiencia. Entonces, la respuesta correcta, muy bien, sería la B de Barr, ¿no? O sea, aquí se rechaza la postura de Hume y la postura de Descartes, básicamente, ¿no? ¿Quiénes quedan refrendadas por esta afirmación? Por ejemplo, Aristóteles y Kant quedan refrendados, ¿no? ¿Quién me dice que la experiencia es necesaria pero insuficiente para explicar el conocimiento? Ahí diríamos, aquí aparecen tanto Aristóteles y Kant, están de acuerdo con esto. Aristóteles y Kant. Y lo que completa el conocimiento justamente es la razón. Está bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre Aristóteles y Kant? Ya lo vimos hace un momento, ¿no? Para ambos lo que completa es la razón, solo que la diferencia es lo que hace la razón. Para Aristóteles lo que hace la razón es abstraer una esencia universal que está en los objetos, y para Kant lo que hace la razón es más bien darle forma, ¿no? A esa experiencia particular. Ahí está, muy bien. Bien, hay una pregunta acá. La teoría de la línea dividida, la teoría del alma tripartita, debe ser la línea divisora, no dividida, divisora. Bueno, más que una teoría, es una alegoría que usa Platón, ¿no? De que la alegoría de la línea se llama, está en la República, en los diálogos de la República, en la que explica justamente esta noción del mundo de las ideas, ¿no? Separado. Dice, imagínate una línea que separa la realidad, ¿no? Por encima, ¿no? Explica la realidad del mundo de las ideas, y por debajo este mundo sensible. De hecho, él divide en cuatro, o sea, la parte de abajo dividida en dos y la parte de arriba dividida en dos también, ¿no? Siendo lo que está más arriba lo más real y lo que está muy por debajo lo menos real, pues, lo más aparente. Y lo del alma tripartita es el alma que se parte en tres, o si quieres, tres tipos de alma, también de Platón, ¿no? Las que mencioné hace un momento: el alma intelectiva, la del gobernador; el alma concupiscible, la de los trabajadores; y el alma irascible, la de los guerreros. ¿Ya? Muy bien, sigamos a la 8. En un debate de nociología, un expositor sostiene que la razón humana puede alcanzar verdades universales con certeza, mientras que su interlocutor afirma que ante cualquier afirmación siempre es posible oponer una razón de fuerza comparable, por lo que no se llega a una certeza definitiva. Las posturas descritas corresponden respectivamente. Bueno, ya habíamos hecho una pregunta similar a esta, ¿no? Uno dice que la razón puede alcanzar verdades universales, y el otro dice que la razón es capaz de oponer posturas. Ya, a ver qué marcan acá. La razón sirve para alcanzar verdades, o es posible oponer una razón a otra. Vamos a subrayar esto mejor, ¿no? Por lo que no se llega a una certeza definitiva. Esta sería la postura que más resalta. Entonces, ¿quiénes dicen eso? ¿Quién dice que la razón me da verdades universales, y quién me dice que nunca se llega a una certeza definitiva? Vamos, vamos, ¿qué marcas? Ah, pero tengo sed. Me quiero servir agüita. Vamos, vamos, claves, claves, claves. De dedadito. Claro, ¿no? Acá que tengo racionalismo, o en todo caso el dogmatismo, porque me dice que sí se puede conocer sin duda alguna, es el de Descartes, ¿no? El dogmatismo nociológico, y el escepticismo, ¿no? Por su oposición entre certeza, claro, certeza en el dogmatismo, y suspensión del juicio. Hace un momento te lo mencioné en el escepticismo radical de Pirrón, ¿no? Si lo único que tenemos son opiniones particulares, entonces mejor ni siquiera opinar, suspende el juicio, ¿no? Porque lo que vas a hacer es generar un conflicto donde no van a llegar a nada.
9. Si incluso las nociones matemáticas derivan de la experiencia, se niega implícitamente que incluso las nociones matemáticas, ¿no?, que son universales, ¿no?, las leyes, los principios matemáticos que son universales, derivan de la experiencia. Entonces, ¿qué se está negando allí? Claro, la de avioncito, que sería la posición de Descartes. Descartes, cuando llega la primera idea innata, que es el cogito ergo sum, ¿no?, el existo como ser pensante, ¿no?, la existencia del ser pensante o la res cogitans también. A partir de ahí empieza a analizar las otras ideas que están en su cabeza, ¿no? Y las divide, ¿no?, entre ideas que provienen de la experiencia, ideas adventicias, ideas que se las ha inventado, ideas facticias, y las ideas que no son ni provenientes de la experiencia ni inventadas, que son las ideas innatas. Y analizándolas, allí quedan las nociones matemáticas, los principios matemáticos y lógicos que para Descartes se descubren, ¿no?, por medio de la razón. Entonces, para Descartes, las nociones matemáticas, al ser ideas innatas, están ahí desde el nacimiento, ¿no? Es como que Descartes piensa que un bebito nace con el teorema de Pitágoras, ya naces ahí, naces con los productos notables, ¿no? Solo tienes que descubrirlos por el uso de tu razón. Bueno, son independientes a la experiencia, ¿no? Así como Pitágoras o alguno de sus discípulos alguna vez descubrió ese principio, ese teorema, ¿no?, tú también lo puedes descubrir, ¿no? Solo que tu profesor te ayuda y ya te lo enseña para ahorrarte el camino, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado. Sí, ajá, me preguntan, eso de suspender el juicio, se entiende como el epogé. Sí, y lo usan justamente ellos en ese sentido, ¿no? En el sentido de no opinar, pero no vais a confundir con el epogé que últimamente se ha estado preguntando, ¿no? Para la fenomenología, por ejemplo, que lo habíamos visto, si no me equivoco, tuvimos un seminario, ¿no? Em, Sí, pero el epogé de la fenomenología es totalmente diferente a la suspensión del juicio del escepticismo. El escepticismo te dice que suspendas el juicio, o sea, que te calles, que no des tu opinión porque no sirve para nada. La epogé de la fenomenología no es eso, ¿ya? Es el poner entre paréntesis. Es por un rato, es como dejar de lado lo que sé, ¿no?, el juicio, si quieres, los prejuicios, es decir, las ideas previas que tengo, ¿no?, para tratar de conocer la realidad tal como es, ¿no? Pero si te das cuenta, incluso la actitud y la intención son muy diferentes, ¿no? Porque el escéptico te dice, suspende el juicio porque no hay nada que puedas conocer. Y la intención de la fenomenología es conocer las cosas un poco más en su sentido puro, ¿no?, o en su sentido más puro, si quieres. Y para poder aventurarme a conocer el mundo en su sentido más puro, dejo de lado lo que creo saber de él, ¿no? Porque muchas veces cuando me acerco a conocer el mundo en función de lo que creo saber que es el mundo, ya parto de ideas equivocadas. Entonces, por eso aparece esta puesta entre paréntesis, que es la epogé. Ya, son muy diferentes, ¿no? Se inspira en el término, ¿no?, que es suspensión del juicio, pero son muy diferentes. Sí, muy bien. Vamos a la 10. Vamos a la 10. Si se sostiene que el conocimiento científico es válido únicamente dentro de la experiencia posible, entonces se afirma que, a ver, el conocimiento científico es válido únicamente dentro de la experiencia posible. Eso, experiencia posible. A ver, ¿qué marcarías? ¿Qué marcarías ahí? Me llama la atención esta expresión, experiencia posible. A ver, ¿cómo interpretas esto, la experiencia posible? Vamos, vamos. Uy, se nos acaba el tiempo. Yo me voy. Me voy a dormir. La experiencia posible. El conocimiento científico es válido únicamente dentro de la experiencia posible. ¿Qué marcarías? Sí, excelente, dado. El conocimiento humano posee límites estructurales definidos. ¿Por qué límites estructurales? Ya esto que acabamos de ver en la 10 es algo que nos diría Kant, ¿no? ¿Qué me dice Kant? El conocimiento, sí, con esas 4 características mencionadas,
que además es lo que se le pide al conocimiento científico, ¿es posible? Sí, ¿no? Pero lo que puedo conocer son los fenómenos, ¿no? Y los fenómenos que se forman en mi mente están delimitados o filtrados, recuerdas, por las categorías de la razón. O sea, más allá de las categorías de la razón, no puedo conocer, ¿no? O sea, no puedo conocer la realidad en sí misma. Tampoco puedo conocer más allá de lo que me permiten mis sentidos. Mis sentidos, en cierta forma, también me limitan, ¿no? Es como que hay cosas que yo puedo conocer o hay cosas que yo puedo escuchar, al revés, perdón, hay cosas que mi perrito puede escuchar, pero yo no, porque el perrito tiene una mejor audición. Hay cosas que yo no puedo escuchar, pero el murciélago sí, ¿no? Entonces, hasta incluso la sensibilidad también nos limita, ¿no? Y hay que entender que la ciencia es posible solo dentro de la experiencia posible, dentro de lo que la experiencia me permite, ¿no? Digamos, la experiencia delimitada tanto por la sensibilidad misma como por las capacidades de la razón, ¿no? Sobre todo las capacidades de la razón, porque ellas nunca cambiarán, ellas siempre se mantienen iguales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿no? Lo que no puedo escuchar con mis orejitas, luego los científicos crean algún instrumento para poder escucharlo. Esos los sonidos que emiten los murciélagos, por ejemplo, crean unos audífonos especiales para poder captarlo, una antena, qué sé yo. Ya. Pero lo que ciertamente puede evolucionar es la capacidad sensible, pero lo que no va a evolucionar nunca es la capacidad del razonamiento, porque eso es innato, pues, para Kant. Nacemos con tales categorías que limitan la experiencia. Ahí está. Vamos a la 11. Relaciona cada concepto. A ver, realismo aristotélico, veamos, ya, experiencia como origen del contenido mental. Ahí puede ser bastante, ¿ah? A ver, abstracción de la forma presente en la cosa. Ya, eso está mejor porque eso lo explicamos. Lo que hago con mi razón es abstraer la forma que está en la cosa. El objeto tiene una forma, tiene una esencia y yo lo abstraigo con mi razón. ¿Quién dice eso? ¿Quién diría eso? Vamos, escribe, por favor, escribe. No, no estés tratando ahí de vamos uno por uno. ¿Quién dice que lo que hago con mi razón es abstraer la forma, la esencia que está en las cosas mismas, que está dentro de las cosas? Ese es Aristóteles, o sea, realismo aristotélico. Muy bien, ya. Vamos a la C, ya. Ustedes vayan ahora sí relacionando, ¿ya? Ideas claras y distintas como criterio de verdad. Facilito. ¿Quién dice eso? El racionalismo cartesiano, ¿no? Ese es Descartes, ¿no? Ideas claras y distintas como criterio de verdad. Este es el criterio de la evidencia. Condiciones a priori del conocimiento. ¿Quién habla de condiciones a priori en el conocimiento? Condiciones o categorías a priori. Kant, muy bien. Entonces ya tengo, ¿no? El primero, experiencia como origen del contenido mental, sería el empirismo lockeano. Lo dejé para el final porque hay varios en realidad que pueden decir esto. Ya, hay varios que pueden decir esto. Entonces, ¿cómo queda relacionado? Ahora sí, ustedes relacionan porque yo me mareo. Avioncito, ya, yo creo en ti. Avioncito. A ver, aquí, verdadero o falso. Descartes utiliza la duda como método para alcanzar certeza. ¿Qué dices? Ponme V o F. Descartes usa la duda para alcanzar la certeza. Yes, muy bien. Locke afirma la existencia de ideas innatas universales. Ideas innatas. Locke. No, falso, ¿no? Ya. Siguiente, Kant sostiene que el fenómeno depende del sujeto. Kant sostiene que el fenómeno, la forma, sí, ¿no? Claro, ajá, porque depende de las categorías mentales del sujeto. El escepticismo radical niega la posibilidad de certeza absoluta, también verdadero, ¿no? Niega esa posibilidad. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? Acá, verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Acá, la A de avioncito. Muy bien. Vamos a la 13. Nuevamente, verdadero o falso. A ver, Aristóteles afirma que el conocimiento comienza con la sensación. A eso lo mencionamos. ¿Sí o no? Para Aristóteles, comienza con la sensación.
Sí, correcto, la experiencia, la sensación. Descartes fundamenta la certeza en la experiencia sensible. No, pues ahí sí para nada. La certeza más bien te la da la razón. Falso, la 2. Eh, Locke rechaza las ideas innatas. Correcto, ¿no? Muy bien, correcto. Locke rechaza las ideas innatas, dice que somos tabula rasa al nacer. Y Kant sostiene que conocemos directamente la cosa en sí. No, pues para nada, ya sabes que es completamente falso. Entonces, ¿cómo queda? Verdadero, falso, falso, perdón, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, también avioncito, ¿no? Ya. 14. Si una teoría sostiene que el conocimiento depende de estructuras del sujeto, pero reconoce una realidad independiente, entonces, ¿quién es este? ¿Quién es el que dice que el conocimiento depende de estructuras mentales en el sujeto, pero reconoce que hay una realidad ahí afuera? Que aunque no la puedo conocer, sé que ahí está. Clavecita, clavecita. Ya, ese es Kant, muy bien. Ese es Kant. Ahora, ¿con qué clave coincide? A ver, empirismo radical, no, porque ese es Hume. Racionalismo dogmático, no, este es Descartes. Idealismo absoluto, pero acá dice, se diferencia del idealismo absoluto. Puede ser, ya lo vamos a dejar aquí. ¿Es equivalente al escepticismo antiguo? No, para nada. ¿Niega la existencia del fenómeno? No, para nada, más bien me dice. Entonces la respuesta por Descartes, por descarte sería casa. Ahora, ¿qué significa? Se diferencia del idealismo absoluto. ¿Por qué se diferencia del idealismo absoluto? Porque para el idealismo absoluto, a la filosofía de Kant se le llama idealismo trascendental, ¿ya? Porque para Kant existen las ideas, los fenómenos son ideas en la mente, pero son ideas desarrolladas por la razón, por las categorías de la razón. Los fenómenos al final son producto de la razón. Claro, que en relación con la experiencia también, ¿no? El idealismo absoluto es Hegel, por ejemplo, ¿no? Para Hegel la idea existe de verdad, la idea en sí, ¿no? Hay otro idea absoluto, otro idealismo absoluto, idealista absoluto que podríamos decir es George Berkeley, o Platón inclusive, sí, también Platón. Platón, porque existen ideales más allá de este mundo, existen ideas en sí, solas, ¿no? Independientes del ser humano. En cambio, para el idealismo trascendental, que es el de Kant, hay ideas, pero ideas que están en la mente. Y esas ideas dependen de esta interacción del ser humano con la realidad, del sujeto con la realidad. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a la última. Si el conocimiento universal es posible solo bajo condiciones aportadas por el sujeto, se rechaza. Ajá. Esto es Kant nuevamente, ¿no? El conocimiento universal es posible solo bajo condiciones aportadas por el sujeto. Ahí están las categorías a priori. Las condiciones aportadas por el sujeto son las categorías a priori. Entonces, aquí, ¿qué se rechazaría? ¿Qué marcaría ese ahí? A ver, hay alguien que dice la E de nano. El escepticismo metodológico. ¿Cómo que escepticismo metodológico? No existe escepticismo metodológico. Ya, racionalismo clásico puede ser. Pero ¿cómo que escepticismo metodológico? No, no existe tal cosa. Ya, a ver. Otra clave. La A. El realismo aristotélico, ya muy bien, porque para el realismo aristotélico el conocimiento universal es posible, pero no bajo las condiciones del sujeto, sino más bien bajo la esencia o gracias a que existe una esencia en los objetos. Entonces ya, sí rechazaría eso. Rechaza el escepticismo antiguo. Mm, podría ser,
podría ser, pero lo que pasa es que en el escepticismo antiguo simplemente no es posible el conocimiento. Acá es como un sí, pero, o sea, sí es posible el conocimiento, pero solo bajo ciertas condiciones. El escepticismo básicamente dice no es posible el conocimiento. Eh, si nos vamos a la B, mira, el racionalismo dogmático, ¿no? Claro, porque el racionalismo que me dice que se puede conocer gracias a la razón pura, ¿no? Y el empirismo radical. O sea, básicamente la posición de Kant, como sabemos, se llama criticismo porque rechaza tanto el racionalismo puro de Descartes como el empirismo radical de Hume, principalmente. ¿Ya? Entonces, esa sería mi mejor clave. Esa sería mi mejor clave. Empirismo radical. Bien, porque en ambos casos, tanto en el racionalismo de Descartes como en el empirismo, sí se dice que se puede conocer, pero en el uno solo con la razón y en el otro solo con los sentidos. No, en cambio Descartes dice, perdón, Kant dice, se puede conocer universalmente, sí, pero tanto con la razón como con los sentidos. Bien, entonces con eso acabamos, dejo de compartir. Mando un saludo de buenas noches y ya nos estamos viendo, chicos. Chau, chau, chau. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.